Entonces hemos creado un nuevo hábitat que nos hemos alejado ¿de quién? Del otro. No somos capaces de mirarnos a los ojos, no somos capaces de entendernos unos a otros. Y lastimosamente eso pasa a veces en las relaciones familiares, ¿no? A veces también en la escuela. La escuela necesita nueva tecnología para educar, pero el problema es que la tecnología es el centro. Uno puede ser el peor profesor y así tenga tecnología, va a seguir siendo malo. Tiene que preparar una clase con la tecnología y utilizarla como instrumento. Por eso el dónde está tu hermano es fundamental. ¿Dónde está esa persona? Y si lo formamos desde pequeñito, pues vamos a dar herramientas para poder cambiar la sociedad. Y lo tercero tiene que ver con denles ustedes de comer. Es una cita bíblica. Cuando los discípulos buscaron a Jesús, se dice que a Jesús lo buscaban porque era un tipo cercano. La primera característica del maestro debe ser cercano. En el premio Compartir al Maestro hace 2 años me invitaron a participar y los mejores maestros no son los que más saben. Los mejores maestros no son los que tenían las mejores teorías. ¿Quiénes eran los mejores maestros? Los que lograban empatía con los estudiantes. Es decir, si yo no logro empatía con el público, ¿qué pasa? Se aburre y la gente se va. Y entonces la primera característica al educar es que tenemos que lograr la empatía con quien estamos mirando, el mirarlo a los ojos. No sé si ustedes se dan cuenta que hay conferencistas que no miran a los ojos a la gente. Y entonces es como si estuviera con nadie, o sea, mirando a las paredes, no sé si se han dado cuenta. O aquellos conferencistas que llegan a tratar mal al público, ¿no? Se dice que había un conferencista que sabía muchísimo, pero era muy prepotente, no pasaba ni las diapositivas, cobraba demasiado, y entonces un día estaba sentado al frente y estaba dando la conferencia y la señora que estaba aquí empezó a llorar. Y empezó a llorar y entonces el tipo se sintió muy halagado porque había hecho llorar a la persona. Y entonces el tipo bajó y le dijo al finalizar la conferencia, le dice, qué pena, lo hice llorar, yo sé que mi conferencia estuvo tan buena. Y la señora le dijo, no, no lloro por su conferencia, sino por su barba que me recuerda al chivo que acabo de morir en mi finca. A veces la prepotencia en el auditorio, el que más sabe no es el que más llega, sino es el que más cercano es. Por eso el Papa dice, ¿por qué seguían a Jesús? Porque Jesús era cercano, hablaba con la gente, no juzgaba, entendía. Y esa es la característica de denles ustedes de comer. ¿Qué pasa? La escuela está cambiando tanto que ahorita la educación virtual está creciendo en un 500%. Entonces, me decían en Bogotá que las universidades están preocupadas porque se están quedando sin alumnos. La Universidad de La Salle, la Universidad Santo Tomás, han perdido del año pasado a cerca de 2.000 estudiantes. Y entonces yo recibí en mi oficina la Universidad de Cataluña, que es una universidad virtual. Y me dice la directora de Colombia, me dice, es que el año pasado se inscribieron 2.500 personas, se inscribieron a la universidad virtual. Es decir, los que ya no van a la universidad presencial, van a lo virtual. Y los colegios virtuales van a crecer. En Colombia ya hay 3 colegios virtuales y el 1% está estudiando en los colegios virtuales. ¿Será que con el tiempo la escuela va a desaparecer? Puede ser, porque es la tendencia, nos vamos a ir hacia lo virtual. Y entonces un profesor de matemáticas puede explicar en clase 3 veces el ejercicio, pero ¿cuántas veces puede ver uno un video? Las que quiera. Y entonces se hizo un estudio en Corea del Sur entre un profesor físico, como nosotros, y un profesor robot. Y ahí viene en qué le ganó el profesor robot al profesor humano. En la paciencia. El robot no se impacienta, nosotros sí. Nosotros queremos todo ya y el alumno indisciplinado, ¿qué hacemos? Nos saca la piedra y a veces cuando hay un alumno indisciplinado, el problema es el maestro que no sabe solucionarlo, más que el alumno, porque él sigue siendo niño y todavía necesita. Por eso son las 3 claves para poder educar. La primera, ¿dónde estamos? Cada vez que lleguemos a un salón de clase hay que entender los niños, sus situaciones, sus relaciones, sus emociones, su cara. Por eso los 5 primeros minutos, no sé si, bueno, han hablado mucho del cerebro, pero los 5 primeros minutos son importantes en la clase. Por eso los 5 primeros minutos hay que iniciar con un cuento, con una historia, con un video, con un chiste. Pero me decía un muchacho, profe, pero
el Papa habla de alegría y si yo echo chistes, la coordinadora nos dice que no tenemos dominio de grupo. Hoy en día hay que echar chistes en la clase, porque es necesario cambiar la actividad. Los niños están esperando cambiar la actividad. En nuestra época, ¿qué pasaba cuando alguien echaba un chiste? Lo sacaban. Hoy en día, bienvenido el chiste, porque los niños se dice, algunos neurocientíficos dicen que uno pone atención 2 minutos más sumado a la edad de uno. ¿Cuántos años tenemos nosotros? El promedio de nosotros es como ¿qué? 30, 40, los que estamos acá. ¿Cuántas veces hay que cambiar de metodología? Cada 10 minutos toca cambiar de metodología. Hablo 10 minutos, pongo un video, echo un chiste, utilizo trabajo en grupo, les hago mover los puestos. Por eso ahora se habla de neuroespacio. Ya la clase tradicional con los puestos así ya no existe, porque el niño se cansa. Nosotros nos cansamos, a esta hora ya empieza el cansancio, ¿sí? Y estas son las 3 claves que nos invita a conocer el contexto, trabajar por cuidar al otro y darle las herramientas necesarias a los niños y jóvenes de hoy para seguir trabajando. Por eso un tema que el Papa nos invita, pero vamos a ver el video que ya pasaron 10 minutos. Queridos jóvenes, quiero estar cerca de ustedes. Quiero decirles, miren siempre a los horizontes. No dejen que la vida le ponga muros delante. No, siempre mirar al horizonte. Siempre tener el coraje de querer más, con valentía, pero a la vez no olvidarse de mirar atrás, a la herencia que han recibido de sus mayores, a la herencia de la fe, esa fe que ahora ustedes tienen en sus manos para mirar hacia adelante. Yo sé que alguno de ustedes me preguntará, pero hoy, ¿qué hago? No tengas miedo, jugátela toda. Hoy asumí la vida como está y hacé el bien a los demás. Dios te llama a ser feliz. Jugate la vida. Tener memoria. No podemos olvidarnos de dónde venimos. ¿Cuál es el problema de nuestros jóvenes? Que no tienen memoria. Se olvidan fácilmente de dónde venimos, de la historia familiar. Y entonces en Colombia estamos viviendo la McDonaldización de la comida. Y entonces la gente prefiere una hamburguesa McDonald's que una bandeja paisa. ¿Sí? Preferimos una película de los gringos a una película colombiana. Creo que las películas colombianas los 25 de diciembre, ¿no? Y me acuerdo que con mi hermano uno dice, no, pero las películas colombianas son tan malas a veces. ¿Sí? Pero estamos viviendo que no tenemos en cuenta nuestra tradición, nuestros orígenes. A veces por el afán de innovar, volvemos colegios bilingües para ganar cupo y traer gente, pero damos historia nacional en inglés. Entonces uno dice, estamos perdiendo nuestra propia tradición. ¿Por qué? Por responder a una necesidad o por ganar gente en marketing. Segundo, nos dice que hay que mirar a los horizontes. El 48% de las profesiones están desapareciendo. Y entonces, ¿qué profesiones están desapareciendo hoy? Los árbitros de fútbol están desapareciendo. Se dice que en 2 años ya un partido de fútbol va a ser todo pitado por medio de ¿qué? Del VAR. Y entonces tiene su pantalla grande, suena el pito y para, y la pantalla le dice automáticamente quién cometió la falta. Y entonces los árbitros van a desaparecer. Van a desaparecer los abogados. Aparece una plataforma, una aplicación que usted coloca en la aplicación qué tipo de contrato quiere y la aplicación colocando los datos le bota el contrato, se lo manda a su correo. E incluso ya uno cuando busca un abogado,
cuando tiene problemas, cuando se va a separar, cuando va a mandar al colegio, cuando, etcétera. Y entonces usted coloca cuál es el problema y le coloca los datos y le vota. Entonces los abogados están tendiendo a desaparecer. Otra profesión que yo creía que no iba a desaparecer, los periodistas. Ya hay una aplicación que crea noticias con inteligencia artificial. No sé si escucharon que en Colombia votaron del tiempo 200 periodistas hace un mes. Porque hay un software que automáticamente, con inteligencia artificial, usted vota la noticia y no necesita tener como tal a alguien escribiendo. Entonces eso se probó en Estados Unidos. En Estados Unidos, con las elecciones, todos dejaron la noticia y lo único que esperaban era quién era el ganador en cada estado y votaba automáticamente la noticia en línea sin necesidad de personas. ¿Qué otras profesiones creen que van a desaparecer? Conductores, ya sabemos que se viene el automóvil sin conductor. Incluso la empresa Tesla es una de las empresas con Google, pero el problema de los autos, yo tuve la oportunidad de estar en San Francisco en Google, nos invitaron a la CIEC, nos montamos en un carro, pero la tecnología, uno se monta en el carro con conductor automático y solo maneja a 20 kilómetros por hora, entonces uno se estresa porque uno está acostumbrado a mayor velocidad, pero como no han podido evitar que, no sé si se han dado cuenta que los carros han matado gente, porque no logra detectar si es un gato, un perro, un ser humano, sino se lleva, entonces confundió a un ser humano con un gato, pensó que el ser humano era el gato y atropelló a una señora que iba pasando en Estados Unidos. Pero los conductores, ¿qué otras profesiones creen que los cajeros de los bancos van a desaparecer? Ya con las máquinas está, y no sé si ustedes han oído hablar de en Brasil, Nubank o Nubank. Es un banco totalmente virtual. Y entonces ya la gente saca tarjetas de crédito y no tiene que ir al banco y todo lo paga en línea. Entonces los cajeros están desapareciendo. Incluso cuando han ido a banco no se han dado cuenta que los bancos están en protesta a los trabajadores porque los están despidiendo. ¿Qué otras profesiones van a desaparecer? Diseñador y bueno, esa profesión se ha replanteado, porque entonces ya no es diseñador, sino diseñador digital y marketing digital, ¿no? Como tal. Todos los dispensadores de gasolina, los médicos. Uno pensaría que los médicos es imposible porque el médico es una persona que tiene que estudiar mucho, ¿no? Pero resulta que ya hay una computadora que usted le coloca la enfermedad y le bota automáticamente qué es lo que tiene. Entonces usted dice, me duele la cabeza en el lado occipital, etcétera, y una vez le dice qué es lo que tiene de acuerdo a toda su gran base de datos. ¿Y cuáles profesiones creen ustedes que no van a desaparecer? Pues efectivamente, el ser cura o monjita no va a desaparecer, está entre las 10 profesiones del siglo XX, del siglo XXI. ¿Por qué? Porque la gente cansada del hábitat virtual va a ir a buscar a alguien con quien hablar, ¿sí? Y va a ir a buscar un religioso, y por eso también se pone de moda el coaching, ¿no? Necesita gente, alguien con quien hablar y experimentar. Y esto nos obliga, ¿para qué sociedad educamos a los niños y jóvenes de hoy? Esto nos obliga a pensar, ¿qué niño y jóvenes requiere el futuro? Cuando es la niña, ¿cuántos años tiene? ¿En qué grado está? Segundo, cuando salga en 11 grado, las profesiones que ella empezó ya no van a existir. Y entonces nos obliga a educar a los niños y jóvenes con mentalidad, ¿para qué? Para el cambio. Nos obliga a fortalecer la creatividad. Pero algo pasa en la escuela que no somos creativos, se nos pierde la creatividad. Entonces uno llega a un colegio y les dice a los niños quiénes son creativos y alzan la mano los de preescolar, pero va a secundaria y ya nadie alza la mano. Si uno va a la sala de profesores dice quiénes son creativos y solo alzan la mano las de preescolar porque hacen carteleras, como si hacer cartelera fuera solo la creatividad. Los chinos tienen dos maneras de mirar la crisis, como una preocupación y como una oportunidad, ¿sí? Una preocupación porque sí, no estamos entendiendo este problema cuando ya se nos viene otro, pero una oportunidad que nos obliga a cambiar, y la escuela sí ha cambiado.
La escuela de una u otra manera nos obliga a cambiar y a generar propuestas distintas. Pero el Papa dice que la crisis principal que tenemos nosotros es una crisis humana. Y es la principal crisis que tenemos. Una crisis de la persona. Todo lo volvemos negocio. La cultura del descarte. Cuando no me sirve, ya no lo uso. Y a veces pasa en los colegios. ¿Cuándo es el día que uno quiere, cuando era maestro, no sé ustedes, pero cuando uno es profesor en un colegio, uno espera que llegue el día en el que el rector cumple años, porque ese día hay almuerzo especial. Ese día la Economa gasta el almuerzo, mentiras, todos reunimos y hay almuerzo para el rector. Pero cuando el rector se va del colegio, ¿lo volvemos a llamar? Nos hacemos debajo del árbol que más sombra hay. Las relaciones humanas son por descarte. Yo lo busco a él mientras me sirva, pero cuando no me sirva, ¿qué pasa? Lo descarto. Y entonces lo mismo pasa en la sociedad. Con el cambio climático se está dando un apartheid climático. ¿Y qué es un apartheid climático? ¿Quiénes son los que van a sufrir las consecuencias del cambio climático más bruscamente? Los más pobres. En el año 2012 hubo un huracán en Nueva York, pero los dueños de los edificios más ricos lograron comprar plantas, y lograron colocar, no sé, de arena, bolsas de arena, alrededor para que el edificio no sucumbiera ante los grandes vientos y ante el agua. ¿Quiénes fueron los que sufrieron entonces? Los pobres. Con las altas temperaturas de calor, se dice que República del Congo está sufriendo temperaturas de 45 a 55 grados. Y la República Democrática del Congo solo genera un 0,02% de los gases del efecto invernadero. ¿Quiénes son los que más generan gases de efecto invernadero, que producen el efecto invernadero? Estados Unidos y China. Pero ¿quiénes son los que van a sufrir las consecuencias? Los más pobres. Y entonces lo que está en crisis, para algunos países, el cambio climático es lo mejor que les puede pasar. ¿Por qué? Porque es un negocio. Yo hablo mucho del cambio climático, que con el Papa de Laudato sí lo estamos. Si Alaska, Estados Unidos y Rusia se descongela, ¿para qué les va a servir esa tierra a ellos? Para cultivar. Entonces, Canadá, Alaska y Rusia, el cambio climático les da igual. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la tierra, al descongelarse, van a tener tierra para cultivar sin importar lo que pase en los otros países. ¿Eso no es una crisis humana? No nos importa el otro. Ya el otro no tiene sentido. Y entonces el carácter que el Papa dice en educación es: ¿cómo hacemos para formar al niño desde pequeño para que se preocupe por el otro? Porque es la principal crisis que nosotros tenemos. Pero entonces nos da 3 rasgos de la crisis actual. Primero, el fin de la civilización del trabajo. Al niño y al joven de hoy hay que educarlo para trabajar. ¿Pero para qué tipo de trabajo? Seguimos dando las mismas materias tradicionales en la escuela. ¿Y qué profesiones requiere el futuro? No sé si han visto por Google cuáles son las 10 profesiones más demandadas del futuro. Marketing digital, diseño digital, aplicaciones web. ¿Cuáles más? YouTube. El año pasado, un grupo de maestros decían: es que los niños de hoy ya no leen. ¿Será que los niños y jóvenes de hoy ya no leen? O leen bajo otros formatos. Entonces, en la Feria del Libro de hace 2 años, en Bogotá, ¿cuál fue el libro que más se vendió? Me chupa el perro. Y entonces en los colegios de Bogotá, en varios colegios distritales, ¿cuál es el primer libro que ponemos en el plan lector en grado 8º? 100 años de soledad o Don Quijote de la Mancha. ¿El niño va a leer Don Quijote de la Mancha de una vez? No, pues ve el video, porque es que ellos ya tienen video resumen. ¿Sí?
Pero en este colegio nos dimos cuenta que los muchachos sí empiezan leyendo lo que a ellos les gusta. Y entonces el primer libro del plan lector que les pusimos en 10 colegios distritales fue Me chupa el perro. Ese día todos los niños llegaron con el libro y original. ¿Y qué les cuenta Me chupa el perro a los niños? Cómo ser un youtuber. Y entonces le cuenta paso por paso a los muchachos cómo elaborar videos en YouTube y cómo generar recursos. Está dentro de las profesiones más que destacadas, ¿sí? Y entonces el Papa se pregunta, hay que enseñarle al niño a trabajar, pero ¿qué tipo de trabajo? Porque generalmente en nuestros colegios enseñamos a los muchachos cultura vocacional en 11º, pero fallamos porque le enseñamos a los niños que estudien la carrera que más plata les dé y no la que les hace felices. Y 3 son las características de la escuela de hoy. Primero, enseñarle al niño a descubrir su pasión. ¿Cuántos de nosotros no hacemos lo que nos apasionaba de chiquitos? ¿No les ha pasado que uno abajo viendo los colores quisiera tener colores y volver a dibujar? ¿Qué es lo que nos apasiona a nosotros? La tarea de la escuela tiene que enseñarle al niño a descubrir qué es lo que le apasiona, qué es lo que le entusiasma, por qué vibra, ¿sí? Segundo, enseñarle al niño a mantener la curiosidad, a mantener esa curiosidad. Y tercero, enseñarle al muchacho a levantarse del fracaso. En Colombia, hablo desde Colombia, a nosotros nos enseñan a que el fracaso es malo. Y entonces, ¿qué le dicen los niños los papás a los niños cuando van al colegio? Que tiene que ser ¿qué? El mejor. Y no se han dado cuenta que el que le va bien en la escuela no siempre le va bien en la vida. Y entonces uno se pregunta, el niño le iba tan bien en la escuela, ganaba siempre los primeros lugares, pero ¿por qué en la vida no es creativo? ¿Por qué falló? Y entonces a los niños y jóvenes desde pequeños, la escuela debe darles las herramientas para que se apasionen. ¿Qué le pasó a Matt, el creador de Los Simpsons? ¿Saben la historia de Matt? ¿Antes o después de ser rico? Antes. Los profesores regañaban a Matt porque era un niño indisciplinado. Porque Matt se la pasaba dibujando. ¿No se han dado cuenta que hay muchos niños en la escuela que se la pasan dibujando? Si usted quiere saber si el niño la pasa aburrido en la clase, revísele el cuaderno por detrás. De pronto vamos a tener un gran creador, un gran caricaturista, pero nosotros lo seguimos evaluando de la misma manera. Y entonces, Matt lo regañaban siempre, porque él no miraba a los ojos, ¿qué? Al maestro. Y nosotros como maestros queremos que los niños nos miren a los ojos. ¿Qué pasa cuando el niño no nos mira a los ojos? Lo regañamos, lo sacamos, etc. Y resulta que su profesora Elizabeth fue la única que le dijo sigue dibujando, pero aprenda a mirar al maestro a los ojos. Él siguió dibujando, desarrolló la habilidad de dibujar sin ver, y gracias a su maestra pudo desarrollar su habilidad, su pasión. Y en honor a ella, ¿a quién le puso Elisa? En honor a ella le puso a la hermana de Bar, Elisa, en honor a la única maestra que creyó. Y entonces el Papa se pregunta, si estamos en el fin de la civilización del trabajo, ¿a dónde vamos a apuntar? Pues hay que enseñar al niño desde pequeño a trabajar, pero que trabaje en lo que le apasiona. Hace 5 años se puso de moda los tratados de libre comercio. Colombia firmó tratados de libre comercio con todo el mundo. Me acuerdo que los estudiantes del colegio donde yo trabajaba se pusieron a estudiar negocios y relaciones internacionales. 5 años después ya se están graduando. ¿Qué está pasando ahorita con los tratados de libre comercio? Trump llegó y los está ¿qué? Aboliendo. ¿Cuántos muchachos van a quedar desempleados porque no estudiaron lo que les daba felicidad, sino estudiaron lo que aparentemente les daba ¿qué? Dinero? Cuando uno se apasiona en una profesión, uno puede salir adelante, uno se vuelve creativo, imaginativo, ¿sí? Por eso el Papa Francisco se pregunta que otro rasgo que vivimos en la cultura es la crisis de la cultura tradicional. Y la crisis de la cultura tradicional es que se han caído las certezas. En otro tiempo teníamos la certeza de Dios, teníamos la certeza de la familia. En otro tiempo teníamos la certeza de un trabajo para toda la vida. ¿No se acuerdan que mi mamá trabajó en Bancolombia?
Y en Bancolombia, como trabajó toda la vida, había vasos de Bancolombia, lapiceros de Bancolombia, tapetes de Bancolombia, toallas de Bancolombia, todo. Ahora, ¿cómo son los trabajos? 3 meses, los maestros duran 11 meses, ¿no? Los profesores. Y en el mes de noviembre a rogar que no lo llame la rectora porque es la fila de los que les dice gracias por el servicio. Ahora el trabajo ya no es para toda la vida. Las certezas se están cayendo. Dios era una certeza y ya esta sociedad ya no cree en Dios. ¿Sí? La familia era una certeza. ¿Y qué estamos viviendo de la familia? Nosotros somos millennials, pero los niños que tenemos en la escuela son ¿qué? Centennials. Tienen otra manera de ver la vida. Para nosotros familia era papá y mamá, para ellos puede ser papá, papá, mamá, mamá, y lo ven de la manera más ¿qué? Más normal. Me acuerdo del 2016 tuvimos el Congreso de Escuela Católica en Sao Paulo por la Vía Paulista. Y entonces, claro, era un Congreso de Escuela Católica de América. ¿Y cuáles son las principales personas que van a un Congreso de Escuela Católica? Las monjitas son las que no nos abandonan a nosotros. Pero entonces era impresionante porque las monjitas salían del Congreso y en la Avenida Paulista la avenida más diversa, ¿no? ¿No, doctor? Era impresionante porque en la Avenida Paulista pasaban 2 hombres y se besaban y las monjitas se escandalizaban, porque en Colombia no vemos todavía eso. Pero resulta que un niño del colegio pasaba y lo veía como lo más normal del mundo, pero para las hermanas no lo veían porque somos de otra cultura, ¿sí? La cultura centennial todo le parece normal. Monosílabo, uno llega y les dice ¿cómo le fue? Bien. ¿Sí? Mueva el puesto y con toda la paciencia lo quiere mover y uno quiere que lo mueva ¿qué? Rápido. ¿Cómo se peinan ellos? El estar despeinado para ellos es lo más normal, pero uno quisiera que se peinara como a mí me enseñaron, ¿sí? O un estudiante de filosofía me decía a mí, un alumno me dijo, profe, el desorden que usted ve es el orden que yo entiendo. Y yo le dije al pelado, ¿pasó filosofía? ¿Sí? Yo todavía quiero calificar el cuaderno, que tenga planas rojas, ¿cómo son las márgenes rojos? Y que tenga, cuando los muchachos ya no utilizan cuaderno, ¿qué utilizan los muchachos? Visual y toman la foto, ¿sí? Eso nos obliga a replantear, porque la cultura tradicional se pone en crisis, pero también es una nueva oportunidad. ¿Qué hace un náufrago en el mar? Y si no encuentra nada, ¿para dónde va el náufrago? Si no sabe para dónde va, porque no ve tierra a su alrededor. Y entonces el Papa dice que la crisis que estamos viendo es la cultura del naufragio. No sabemos para dónde vamos porque estamos bombardeados de tantas ideas y eso le pasa al muchacho, está bombardeado de tantas noticias, informaciones que no sabe. Lo mismo nos pasa en educación. En educación estamos tan bombardeados de tantas cosas que ahorita nos dicen que es bueno esto, pero al año siguiente es otro. En los colegios católicos pasa algo, que el colegio católico asume un modelo pedagógico de acuerdo al último congreso donde fue la rectora. Si la rectora fue un congreso de aprendizaje significativo, todo el colegio se volvió aprendizaje significativo. Pero a los 3 años cambiaron la rectora y llegó otra que fue a uno de inteligencias múltiples. Y llega y tumba lo de la otra y viene y pone inteligencias múltiples. Ojalá no llegue otra rectora y quite lo de educación tricerebral. Porque lastimosamente en la escuela católica cambia de acuerdo al congreso en el que fue. Y entonces, ¿por qué? Porque estamos bombardeados de tantas teorías que no sabemos para dónde vamos. Y en medio de eso, el Papa Francisco nos invita a dialogar. Y cuando uno dialoga, uno propone, no impone. Cuando uno dialoga, uno confronta, no ofende. Y entonces la tarea que nosotros tenemos es de qué manera la escuela debe generar creencias empoderantes. ¿Qué es una creencia empoderante? Roger Bannister fue el primer atleta en recorrer en 1950 1 milla en menos de 4 minutos. Hasta ese entonces se creía imposible. Y la gente decía, es imposible lograr alcanzar una milla en menos de 4 minutos. Roger Bannister fue a los Juegos Olímpicos de Helsinki en el año 1952 y fue imposible y todo el mundo se burló de él. Pero finalmente en el año 1954 logró superar la barrera. Es decir, todo el mundo le decía que era imposible, era una creencia limitante. Pero él tuvo que superar la creencia limitante y decir si fue posible.
¿Y qué logró él? Superar. Después de que él logró eso, todo el mundo empezó a superar. ¿Cuántas creencias limitantes tenemos nosotros aquí en la cabeza? Creencias limitantes que nos dicen no se puede, creencias limitantes que nos dicen es imposible, creencias limitantes que nos dicen que nunca lo vamos a alcanzar. Algo que pasa en la escuela católica es el siempre se ha hecho así. No sé si les pasa que uno llega con una idea nueva y le dicen, profe, es que llevamos 30 años haciéndolo así. Y resulta que es una creencia limitante. La tarea de la escuela es crear creencias empoderantes para poder vencer. Y por eso el Papa Francisco nos invita desde eso. ¿Qué tipo de creencias vamos a generar en los niños y jóvenes? ¿Qué tipo de ideas nuevas vamos a apostar? Cuando un niño descubre cuál es su sueño, su pasión, va a luchar. ¿Todos hemos leído a Paulo Coelho? ¿No? Pero es uno de los escritores de habla portuguesa más vendidos. ¿Sí? Y resulta que Paulo Coelho, es curioso la historia porque de pequeñito quería ser escritor, pero sus papás no querían. ¿Y qué hizo su papá para que se le fuera la idea de ser escritor? Fue sometido a choques eléctricos. Él cuenta en un libro en tercera persona que él fue 2 veces a la clínica sometido a choques eléctricos para que le quitaran la idea de ser escritor. ¿Y a él cuál fue su salvación? Que muriera su papá. Porque al morir su papá, él pudo desarrollar la profesión de ser escritor. ¿Y qué le pasó a Paulo Coelho? Pues desarrolló su profesión y es uno de los escritores de habla portuguesa más vendidos. Lo mismo, no sé si ustedes, ¿por qué la comida peruana es tan famosa? Todos hemos comido comida peruana, ¿cierto? ¿Y qué tiene típico la comida peruana? El ceviche. ¿Y quién profundizó o quién elevó la comida peruana? Gastón Acurio. Gastón Acurio quería ser chef, pero hace 30 años estudiar cocina era mal visto en nuestros hogares. Si nosotros hace 30 años le dijéramos a nuestros papás queríamos ser cocinero o estudiar gastronomía, ¿qué le decían los papás a uno? ¿Qué era qué? Gay, o que era mal visto, o que no daba qué, o que no daba dinero. Pues a Gastón Acurio le pasó lo mismo. Su papá no quería que él estudiara cocina y lo mandó fuera del Perú a estudiar Derecho en España, pero él se volaba todas las noches a estudiar cocina y su papá le quitó toda la ayuda. Él volvió a Lima y al volver a Lima empezó a buscar apoyo. Nadie lo quiso apoyar y hoy, 20 años después, Gastón Acurio tiene 100 restaurantes en el mundo y logró posicionar la comida peruana. ¿Sí? Es decir, cuando uno tiene sueños y anhelos, uno puede lograr ¿qué? Realizar lo que son los horizontes. Y es lo que el Papa Francisco nos dice que es importante a la hora de incentivar a los niños para que sueñen. A merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight. Hang a shining star upon the highest bough and have yourself a
El Papa nos invita a dialogar con las nuevas culturas que tenemos en el aula. Niños y jóvenes que van cambiando cada año. Los jóvenes son personas que cambian en contextos que cambian. Los papás de ahora son distintos, porque los papás de los niños son millennials. ¿Qué quiere decir? Son papás distintos a los papás nuestros. ¿Sí? Ahora hay papás más peliones, no sé si los de acá son peliones, ¿no? Pero ahora son más peliones, quizás le entregan materialmente todo a su hijo pensando que dándole lo que no le dieron a él va a lograr más cosas, ¿sí? Vamos a encontrar muchas situaciones, pero de una u otra manera, si queremos dialogar con los jóvenes, hay que entender 3 cosas fundamentales. Para entender a los jóvenes de hoy, hay que escuchar la música de ellos. Profe, nos toca escuchar la música de ellos. La música de ellos es parte de su vida. Toda época tiene, la música transmite los valores de su época, valores o antivalores. Hay que escuchar Maluma, ¿sí? Para ver de qué le habla Maluma a los muchachos y es lo que ellos están repitiendo. Si la música de los jóvenes nos parece ruidosa, es porque ya somos de otra generación. Porque ellos escuchan solo música, ¿qué? A alto volumen. Pero también hay que entender la moda. Si queremos entender las culturas nuevas, hay que entender la moda de ellos. Entonces ellos llegan con el pantalón entubado y piensan que es lo último, cuando hace 50 años el pantalón entubado era la moda. La moda no es solamente una vestimenta. No sé, se han dado cuenta que si James tiene las 2 líneas acá, el pelado llega con las 2, o ahora las mujeres llegan cortado el cabello acá, ¿no? Se convirtió en una moda, pero la moda también es el lenguaje. Hay que prestarle atención al lenguaje de ellos. No sé aquí en Medellín, pero en Bogotá uno llega a un salón y todos son maricas. La palabra marica se convirtió en un argot juvenil. Y entonces en el salón todos son maricas. Marica antes era entre los hombres y ahora entre las mujeres. ¿Sí? ¿Qué argot peculiar tienen los jóvenes del colegio? ¿Qué palabras dicen los jóvenes de acá? Parce, es una palabra de ellos. Nea. ¿Y qué significa nea? Parcero. En Bogotá yo escuchaba no sea lámpara. ¿Sí? Lámpara. Los jóvenes que están atrás, ¿qué palabras? Son argot propio de ellos. Y son palabras que es necesario entender para saber cómo hablarles. Y han cambiado las nociones. Yo di clase en la Universidad de La Salle. En la Universidad de La Salle en Bogotá. Y un joven me dice, marica, mañana le traigo el trabajo. ¿Cuándo uno le decía al profesor marica? ¿Cuándo? ¿Sí? ¿Cuándo? Y entonces uno empieza y ya entre uno se vuelve normal y me van a decir que no, pero ya uno con los compañeros, ¿qué marica? ¿Qué más? Es el saludo. Uno va asumiendo las modas, ¿sí? Por eso hay que estar atento a las modas de los muchachos, que tiene que ver con la vestimenta, que tiene que ver con las palabras, con el argot, etc. Y lo tercero, para entender la generación, es que toda generación busca héroes o modelos a seguir. En nuestra época, al tener papá y mamá, muchos queríamos ser como nuestros papás o muchos quisimos ser como nuestros profesores. ¿Cuál es el problema de hoy? Que los niños y jóvenes no quieren ser ni como sus papás ni como sus profesores. ¿Sí? Ya no hay referentes. Y al no haber referentes en la casa y en la escuela, ¿quiénes son los referentes de ellos? Los medios de comunicación son los que le van a imponer referentes. Y hay una canción católica que dice que si en la escuela no educamos, pues su maestro será Maluma y J Balvin. ¿Sí? Que si en la escuela no acompañamos, pues su profesor de educación sexual será la novia de Lian que se declaró pansexual, ¿no? Los últimos chismes de esta semana, ¿no? La novia del hermano de Thor se casó el año pasado y entonces se declaró, después de estar un año casada con el tipo, se declaró que ya era lesbiana y se fue con la mujer. Y entonces dice la canción que si no acompañamos a las nuevas generaciones, pues sus maestros van a ser todos estos héroes que ponen los medios de comunicación. Y los héroes que ponen los medios de comunicación son momentáneos, cambian cada semana. Y entonces hace una semana nuestro héroe era Egan Bernal. Hoy en día se volvió a hablar de Egan Bernal. Ya no. Y entonces no falta que nos ponga un nuevo héroe. ¿Cuál es el nuevo héroe de la televisión colombiana?
Betty la Fea. Se hizo un estudio después de 20 años. Se hizo un estudio que cómo es posible que en un país 20 años tenga tanto éxito una novela de una fea, pero que fue corrupta, porque ella permitió que el tipo le pasara a la empresa. Eso significa que la corrupción ya lo hemos asumido como algo culturalmente normal. Y entonces por eso le preguntaban a uno de los protagonistas de Betty la Fea, y él decía: eso es hipocresía cultural, porque decimos que luchamos contra la corrupción, pero todo el mundo estaba pendiente de Betty la Fea cuando llegara de fea a bonita, ¿sí? Pero no estuvo pendiente que es una mujer corrupta, porque para que no le quitaran la empresa, ¿qué hizo? La pasaron a su nombre y ella se quedó con la empresa, ¿sí? Y entonces es la corrupción como algo que normal. Y entonces nos preguntamos, y el Papa se pregunta: ¿cómo hacemos para dialogar con esta cultura? ¿Cómo hacemos para entrar en diálogo? Y el Papa nos dice que hay que tener un paso claro en el marco de la seguridad, pero un paso clave en el marco del riesgo. ¿Qué nos pasa en las escuelas? Nos acostumbramos a repetir las cosas porque la repetición nos da seguridad. Si yo hago las mismas cosas cada año, pues voy a tener los mismos resultados. Y el Papa dice que tenemos que educar un pie en la zona de riesgo y un pie en la zona de seguridad, es decir, en cada clase tenemos que innovar con algo nuevo. Si no llegamos con cosas nuevas, el alumno se va a cansar ¿de qué? De lo mismo. Y entonces nos dice que el claro ejemplo de esto tiene que ver con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos permite cambiar. Y en la homilía, hoy recordaban una homilía del Papa Francisco, que él dice que detrás de las personas rígidas siempre se esconde algo. Cuando una persona es tan rígida que no cambia, siempre se esconde algo. Y nos va a proponer 3 claves. Primero, en la escuela se debe desarrollar la cultura de la proximidad. Nos tenemos que hacer próximos del otro, cercano, entender al otro, dialogar con el otro. Pero para eso tenemos que desarrollar la escuela como un lugar de discernimiento. Todos los días tenemos que sentarnos con los muchachos y jóvenes a analizar cuál es la cultura en la que viven y cómo podemos aportar, pero también elaborar una cultura de la solidaridad. Pero cuando una persona es infeliz, ¿qué hace? Le amarga la vida a los otros. ¿No se han dado cuenta que a veces en el colegio uno encuentra a alguien que le amarga la vida? O en el lugar de trabajo, en el lugar del estudio, o en el lugar uno dice: oiga, pero ¿quién es este? ¿Sí? Y entonces Charles Chaplin decía que la felicidad tiene como tarea hacer felices a los demás, pero primero hacer feliz a sí mismo. Y el Papa se nos pregunta, bueno, otro video, creo que el Papa. El corazón, sea el del buen samaritano como el de Jesús, fue tocado por la miseria. El corazón se junta con la miseria del otro y eso es misericordia. Cuando la miseria del otro entra en mi corazón, siento misericordia, que no es lo mismo de tener lástima. Misericordia es otro sentimiento. Es cuando la miseria del otro o una situación de dolor o de miseria se me metió en el corazón y yo permití que esa situación tocara mi corazón. Yo diría, es el viaje de ida, viaje de la miseria al corazón. Y este es el camino. No hay misericordia si no se parte del corazón. La educación se dirige a una generación que cambia. Y si la generación está cambiando, la educación debe cambiar. Y debe cambiar para dar respuestas, ¿sí? Y el mismo Papa es claro en insistir en todos sus encuentros de que no estamos entendiendo una realidad cuando ya se nos viene otra. Estamos entendiendo ahorita que la palabra marica era un argot para los jóvenes y vamos ahorita la semana entrante con los muchachos y ya tienen otra palabra distinta, ¿sí? Vamos viendo que va cambiando la música. Se puso de moda un tiempo las 4 babies de Maluma, ahorita qué canciones típicas en ellos, ¿sí? Los héroes nacionales van cambiando.
Y al igual que la televisión, entonces en nuestra época veíamos televisión con propaganda y todo. ¿Ahora qué ven los jóvenes? Netflix, ¿sí? Y entonces no sé si ustedes se han visto la serie Sense8 o Sense8 en Netflix. Y entonces el Papa es la primera serie que se utiliza en un congreso de pastoral. Tuvimos el congreso de pastoral en Panamá y nos dedicamos a debatir esta serie. ¿Qué nos dice esta serie? Que hay 8 tipos, 8 seres humanos en el mundo. Y hay 8 seres humanos que representan la diversidad del mundo, ¿sí? Hay un gay, un travesti, un hombre, una mujer, una pareja, etc. Pero resulta que esos 8 seres humanos son homosensorion. ¿Qué significa que son homosensorion? Que sienten lo que el otro le pasa. Y entonces, si yo estoy en otro lado del mundo y me corto una mano, pues el otro va a sentir el dolor al cortarse la mano. Pero si el otro está en otra ciudad y se alegra del otro, ¿qué pasa? El otro se va a alegrar. Pues resulta que esta serie fue hecha por los creadores de la película esta de hace 20 años, no sé cómo me pronuncian en inglés, de Matrix. Y entonces es interesante porque esta serie refleja lo que nos hace falta en la humanidad, la empatía. ¿Cuánta empatía nos hace falta para entender el dolor del otro? Y la empatía sí se puede enseñar, y la empatía puede ser objeto de aprendizaje, y la empatía tiene que ver con la capacidad de entender. Por eso el Papa nos dice que la escuela es sinónimo de apertura a la realidad, pero también la escuela debe integrar a la familia. Y es la primera tarea, porque la familia educa, la escuela enseña. Pero es muy difícil educar solo si no tenemos la familia y el apoyo total. También como un lugar de encuentro. La escuela debe ser un hospital de campaña. Y es una frase que repite constantemente. ¿Qué es un hospital de campaña? Los médicos se dirigen a la guerra. ¿Y en la guerra qué hace el hospital? Atiende a todos. ¿Será que cuando llega un enfermo, el médico le pregunta de qué religión es, de qué sexo es usted, qué género tiene? No le importa al médico. ¿Qué hace el médico? Atiende. ¿Qué significa que la escuela es un lugar de encuentro? Que todos tienen cabida. No importa de la religión que sea, no importa del color que sea, no importa del género que sea. En la escuela es un lugar donde nos enseñamos a encontrarnos con el otro, ¿sí? Y lo vemos en los niños desde pequeñitos. Desde pequeñitos los niños, producto de la sociedad, ayer hablaban del individualismo, desde pequeñitos los niños nacen siendo competitivos. Y a veces la escuela les enseña esa competencia. Cuando les decimos el primero que termine sale a descanso. Y entonces uno dice, desde pequeñitos les estamos enseñando ¿a qué? A competir, y no les estamos enseñando a compartir. Por eso educamos en lo verdadero y bello, y nos invita a asumir hábitos y valoraciones y contenidos. ¿Qué es la formación integral que habla el Papa? Formar la cabeza, que son los contenidos. Formar el corazón, que son las valoraciones. Pero también formar las manos, que nos permiten desarrollar hábitos. Por eso el Papa insiste que una verdadera educación se ufana de ser integral. Pero lastimosamente en muchos de nuestros colegios, nuestra educación es netamente ¿qué? Conceptual. En un primer herramienta está matemáticas, español, inglés. En un segundo plano está ciencias naturales y ciencias sociales. Y en un tercer plano está ética, música, artes y religión. Así sea el colegio católico, religión la ponen el viernes a las 2 últimas horas, que nadie quiere saber de religión, ni los estudiantes ni el maestro, ¿sí? Y matemáticas, ¿a qué hora la ponen? A la primera hora, ¿sí? Y entonces nosotros decimos, hablamos de formación integral, pero a veces si los niños se dedican al deporte, ¿qué decimos? Están perdiendo tiempo. Si se dedican al arte, está perdiendo tiempo. Se dice que Albert Einstein, él se iba en las noches a los circos a ver a los artistas, porque decía que los artistas tenían algo que él no había desarrollado, la capacidad de ser creativo y entender la diversidad y la capacidad. Por eso, Albert Einstein le dice a Chaplin, a usted lo admiro, porque usted no dice nada, pero todo el mundo lo entiende. Y entonces Chaplin le dice a Einstein, a usted lo admiro más, porque usted, aunque dice todo,
nadie lo entiende, pero aún así todo el mundo los mira, ¿sí? Y entonces son las realidades del encuentro que tenemos que trabajar dentro de la formación integral. Y dentro de esa formación integral hay que apuntarle al corazón, porque el corazón es donde salen las acciones humanas. Y ahorita se puso de moda el libro de Goleman, la inteligencia emocional, pero hace 200 años San Juan Bosco lo decía: para llegar a un niño hay que primero tocar el corazón. Si el niño no se siente querido, no va a haber aprendizaje, ¿sí? Y las manos, que tienen que ver con el trabajo. Pero la clave esencial del aporte, y ya termino, tiene que ver con, para terminar, tiene que ver con estas competencias para la vida. El Papa Francisco, durante todas sus homilías, nos habla de 10 competencias fundamentales para desarrollar en la escuela, ¿sí? Que algunos dirán son las competencias que, las habilidades, la primera, el amor como fenómeno biológico. Amar a alguien no es un fenómeno científico, es algo biológico. ¿No les pasa que cuando uno se enamora, así sea fea, uno la ve bonita? ¿Sí? Uno se enamora y uno la ve hermosa. O cuando ustedes se enamoran, lo ve bonito al tipo, ¿no? Al novio, ¿sí? Y entonces todo el mundo le dice, pero usted sí la ha visto. Y uno, sí, yo la he visto, pero uno la ve divina, ¿sí? Ya después de los 3 meses que uno ya dice, uy, sí, era como feíta, ¿sí? Pero el amor es lo más natural. Y entonces el Papa utiliza un escrito de Leonardo Boff que dice que el amor nace cuando aparecen los mamíferos. Cuando surgen los mamíferos hace 200.000 millones de años, los mamíferos, cuando tenemos el perro, el gato en la casa, ¿qué pasa cuando tienen una cría? El instinto de cuidado, de protección. Él dice, el amor es lo más natural. Cuando uno ama, uno cuida. Cuando uno ama, uno llama a toda hora a la novia y le dice, ¿cómo está? ¿Cómo amaneció? Te recojo en el aeropuerto, te espero, te llevo a todos lados. ¿O no? ¿O no nos hemos enamorado? ¿Sí? El amor es el fenómeno biológico que hay que potenciar en la escuela, pero va unido a cultivar la ternura. En América Latina, como somos tan machistas, que le digan a un profesor, profe, usted sea tierno, eso se ve como muy gay, ¿sí? Pero el Papa insiste, elaboró un video, de que la ternura es la capacidad de adelantarse a la necesidad del otro. ¿Sí me hago entender? La ternura es cuando yo veo a los ojos a alguien y detecto qué es lo que necesita. ¿No les ha pasado que a veces los alumnos necesitan una palabra amable? ¿Necesitan a veces un saludo? ¿No les ha pasado que a veces los estudiantes lo que necesitan, más que tanto contenido, es que le diga usted puede, siga adelante? ¿Sí? Un abrazo, pero ya decía el padre, con todo lo de pedofilia y crisis, que ya uno no puede ni tocar al alumno que piensa que es que le toca cuidarse, ¿no? Pero la ternura es esa capacidad de mirar a los ojos y entender su realidad. Yo sé que me pasó, pero estoy terminando esto. La caricia, esencial para desarrollar el afecto y el amor. Cuando no hay palabras, basta una caricia. ¿Cómo hacemos para desarrollar la caricia entre nuestros niños desde pequeñitos? ¿Sí? ¿Cómo hacemos para que la caricia sea fundamental? Ahorita estoy viviendo una situación con mi familia. A mi mamá le encontraron un cáncer tenaz en el cerebro en Semana Santa y mi mamá perdió el habla. Yo siempre la llamaba a ella en la mañana, al mediodía, en la noche y hablábamos por celular mucho tiempo. Ahora mi mamá no habla. ¿Y cuál es mi tarea? El Papa dice que cuando falten las palabras, la caricia es lo fundamental. Sentarme al lado de ella, acariciarle la cabeza. Y mire que eso desarrolla el afecto y el amor. ¿Cuántos niños y cuántos jóvenes no necesitan ese espacio? Y entonces Albert Einstein decía que hay 2 maneras de mirar la vida. Una, como si todo fuera un milagro. El hecho de estar aquí es un milagro. El hecho de tener trabajo es un milagro. El hecho de tener salud es un milagro. No sé si vieron la noticia de Hassan, ¿no? El comediante, que la mamá murió esta semana de cáncer y a él le encontraron cáncer en la sangre. Y entonces cuando uno se muere, se acaban todas las vanidades. Porque el Papa es claro, el Papa es muy coloquial, por eso a veces el mundo europeo le cuesta tanto la figura del Papa, ¿no? Porque el Papa dice que cuando uno se muere, no hay un camión de mudanzas detrás del cajón, ¿o sí? Uno no se lleva ni los títulos, ni el puesto, ni la ropa de marca, uno se va y no se lleva nada, ¿sí? Y es fundamental que cuando uno se muere, va la memoria de aquellos a los cuales uno le cambió la vida.
pero si uno no le cambió la vida a nadie, lo olvidan rápido. Pero tenemos la cordialidad. La cordialidad, que es la capacidad de entender al otro, el buenos días, el gesto, la cara. El Papa Francisco dice, insiste claramente en que la cara educa. ¿Cuántos alumnos llegan con problemas en la casa y encuentran 7 profesores distintos con 7 genios distintos? Un profesor con cara de ogro, el Papa dice que en la iglesia tenemos cara de solterones algunos, o de divorciados, o de casados, no sé cuál es la cara, ¿sí? El Papa insiste mucho en solterón, pero en la época del Papa, pero un profesor en Perú decía, profe, véale la cara más bien a un casado y a un soltero, ¿cuál es más amargado? No sé, hay que analizarla, ¿no? Y entonces y el Papa insiste, porque la cara atrae, y entonces el Papa insiste, ¿cómo hacemos para que la sonrisa? Ahorita el Papa hizo un video de la sonrisa, que a veces para poder cambiar a alguien basta sonreírle, y con la sonrisa podemos cambiar la vida de alguien. Pero también va unido al cuidado, que es lo que les hablé ayer. Cuando yo desarrollo el cuidado, pues voy a querer estudiar para poder proteger la vida. Un científico, ¿cuándo quiere trascender? Cuando quiere buscar una vacuna para solucionar un mal de la humanidad. Ahí trasciende. Un artista, ¿cuándo trasciende? Cuando plasma en el arte lo que él quiere dejar al mundo. Quizá para mí este dibujo lo puedo ver feo, pero para el que lo hizo puede ser todo. A veces los niños necesitan espacio para dibujar, expresar, para manifestar, pero también tiene que ver con la gentileza, tiene que ver con la compasión, tiene que ver con festejar. Mire que América Latina, nosotros tenemos en la sangre la importancia de la fiesta, de la alegría, ¿sí? Los griegos entendían muy bien esto, tenían su tiempo a lo apolíneo y su tiempo a lo dionisiaco, ¿sí? Entendían que la vida también tiene necesidad de festejar, de celebrar. A veces con los niños y los jóvenes en la clase nunca dejamos un espacio para compartir comida, para reírnos, para disfrutar. Eso es fundamental. No falta que le digan, no, eso no se puede hacer porque el sistema de calidad dice que hoy tiene que ver este tema. Y entonces uno dice, nos hemos metido con tantas cosas que hemos perdido la tarea de la educación, que es una educación centrada en el conocimiento del estudiante, el rito y el juego, pero también el sentido del humor, ¿sí? Se dice que la última encíclica que el Papa va a meter dentro de la iglesia es la importancia de la alegría que es fundamental. Por eso, termino con un video ya porque siguen las preguntas, ¿no? Los seres humanos somos parte del ambiente, porque el mismo ambiente comporta límites éticos que la acción humana debe reconocer y respetar, porque cada una de las criaturas, especialmente las vivientes, tiene un valor en sí mismo, de existencia, de vida, de belleza y de independencia con las demás criaturas. El abuso y la destrucción del ambiente al mismo tiempo van acompañados por un imparable proceso de exclusión. La crisis ecológica puede poner en peligro la existencia misma de la especie humana. Habla, que dio pie al humanismo solidario, dice que en la escuela es importante crear redes. En el mundo somos 200.000 colegios católicos, en América somos cerca de 35.000 colegios católicos, pero ¿qué es lo que da tristeza? Que cada colegio es un mundo aparte. Cada colegio son un búnker con señores feudales donde no salimos y nos encontramos. La innovación no está en la capacidad de crear cosas nuevas, sino en la capacidad de aprender de otros para imitarlos o mejorar, ¿sí? Por eso la importancia de crear redes de trabajo, de aprender de otros, de buscarnos unos a otros. Pero también el Papa insiste mucho en la esperanza. Así como se globalizan otras cosas, tenemos que globalizar la apuesta por construir una sociedad mejor. Y esa sociedad mejor, él dice, que toda escuela debe contribuir a construir el bien común. Siempre en nuestra mente tenemos que pensar cómo construimos el bien común. Yo siempre, que lo decía ayer en el panel, siempre que hay políticos corruptos y todo, yo me pregunto qué formación recibió desde la escuela.
porque muchos de estos políticos fueron a colegios católicos, hicieron la primera comunión, la confirmación, dieron mercado los días viernes, se ganaron la excelencia mejor alumno, ¿sí? Y el día de San Francisco hicieron la fiesta, pero cuando salen, ¿dónde quedó el bien común? Esa es la pregunta fundamental, pero también tener en cuenta dos cosas, la identidad y la calidad. Durante mucho tiempo la escuela católica se dedicó solo a actividades religiosas. Hoy la escuela católica, la función no ser un centro de actividad religiosa. El Papa Francisco se pregunta, ¿por qué tenemos escuelas si no es una actividad religiosa como tal? Si tenemos escuelas para hacer plata, mandemos a recoger, porque pregúntale a las hermanas que los colegios no están dando dinero. Entonces no tenemos colegios para dar plata, pero si tenemos colegios para cumplir con sistemas de calidad, mandemos a recoger, porque en la escuela no sacamos atunes perfectos, sacamos seres humanos, y el ser humano es un misterio, puede cambiar de un momento a otro. El único motivo por el cual tenemos colegios es para transformar la sociedad, y hay que mirar, entonces tenemos que buscar indicadores de calidad para saber si formamos excelentes personas en la escuela católica. Si no lo hacemos, mandemos a recoger el chuzo y vendámoslo, que llegarán otros que lo harán mejor que nosotros. El único motivo por el cual tenemos escuelas, dice el Papa, es para cambiar la sociedad. Y eso es lo que le apuntamos desde la CIEC con el pensamiento del Papa. Por último, ya yo sé que hay preguntas, pero a veces... tenemos un congreso sobre liderazgo, comunicación y marketing en la escuela en Chile en enero del 2020. La persona que en Facebook decía le dé más me gusta a las actividades, se gana un viaje todo pago a Chile. Entonces nos pueden buscar en el Facebook Confederación Interamericana de Educación Católica y ahí se va a colocar la información, colocamos videos, etcétera, pero entre más me gusta, se le suena feo, ¿no? Entre más me gusta tenga, al final del 31 de agosto hacemos el análisis, Facebook nos muestra el usuario que más utilizó las páginas y entregaremos un premio, tiquetes, pasaje, inscripción al congreso y todo en el Congreso de Liderazgo, Comunicación y Marketing, que es el congreso de toda la Escuela Católica de América. Hay que tener esperanza, ¿no? Quien quita los ve a algunos de ustedes allá en Chile, ¿no? Entonces, eso es. Muchas gracias. Con toda esta tecnología que se tiene, todo este mundo tan impresionante, ¿cómo hacer para de verdad, como queremos en el Colegio Palermo de San José, un modo franciscano de educar para la vida? Recordemos que cada 40 segundos se suicida una persona en el mundo. Estos muchachos no van teniendo tolerancia a la frustración y tienen todo alrededor. Hombre, habilidades para que esos muchachos enfrenten el fracaso, enfrenten la adversidad, que ellos recuerden que un no significa una nueva oportunidad. ¿Cómo hacer para que nosotros, que somos realmente el primer hogar, porque en la casa medio comen y medio duermen y medio les lavan la ropa cuando se las dejan lavar, que sientan que estamos acá para educarlos en lo más importante, enfrente su problema, que va más allá de hacer una cantidad de cuestiones matemáticas y demás? Me estoy acordando de el Ángela de Baldor, pero el problema más grave. Entonces, ¿cómo hacer que la escuela de verdad fascine al estudiante para que desde ahí tenga herramientas de enfrentar y tenga habilidades para la vida? Lo primero es que tenemos en los colegios que analizar es la calidad de las relaciones humanas que hay entre los que orientamos el colegio, porque a veces siempre miramos el trabajo hacia los niños, hacia los jóvenes, pero el trabajo interno, a veces la calidad de las relaciones humanas nuestras. Estuve en un encuentro sobre inteligencia espiritual y una señora me decía que cuánta inteligencia espiritual nos hace falta en nosotros. Y yo creo que los niños y jóvenes hoy aprenden, el Papa insiste en que no necesitamos maestros sino testigos. Los muchachos de ahora son muy visuales. Si los muchachos se dan cuenta cuando dos profesores pelean, cuando dos profesores no se quieren, cuando dos profesores se tienen envidia, cuando dos profesores se atacan. Los muchachos y jóvenes se dan cuenta cuando los profesores no vibran por lo que hacen. Es que el asunto es que hay un cansancio, primero en los maestros hay un cansancio porque sabemos que somos la profesión más mal paga en América Latina.
y cada vez nos exigen más. Y para tener una vida como docente buena nos toca tener hasta 3 trabajos. Entonces a veces el maestro antes terminaba cansado en noviembre, ahora ya en Semana Santa está cansado ya de querer ir de vacaciones. ¿Sí? Entonces lo primero es que tenemos que volver a reignificar la profesión docente y volverla humana para poder humanizar nuestras instituciones escolares. Esta semana di una charla en un colegio en Bogotá, no les puedo decir el nombre, pero sobre competencias para la vida, y nos dedicamos a analizar cada competencia que pasamos en la infografía, y una mamá estaba ahí, una mamá dijo, profe, ¿cuánta competencia esta nos hace falta? Porque la coordinadora no permite que un profesor llegue tarde ni 5 minutos, porque uno se da cuenta cómo lo trata de mal. Entonces uno dice, la calidad de las relaciones humanas se transmite. Entonces lo primero que tenemos que evaluar en nuestra institución es la calidad humana que hay entre nosotros mismos, entre los directivos. Dice Xavier Aragay que el problema de América Latina es que en los directivos no hay calidad humana, ¿sí? Y entonces el Papa, yo no estoy hablando de acá, estoy hablando de todo el mundo, ¿no? Yo no conozco acá. Entonces el problema es que tenemos que formar a los directivos, porque a veces los líderes de las escuelas parecen patrones de finca. Dice el Papa que son patrones de... ¿Qué hace un patrón de finca? Así tipo Álvaro Uribe, como manda en el país, ¿no? Un patrón de finca manda, da órdenes. Pero ¿qué hace un líder? El Papa se pregunta. Un líder, todos los maestros somos líderes del aula, debe ir adelante para mostrar el camino. Pero el líder debe ir en la mitad para escuchar las realidades de los jóvenes. Pero el líder debe ir atrás para empujar a los que se quedan. Porque la tarea de la escuela es darle las herramientas necesarias. Pero el problema es que el cambio y la innovación surgen en las personas. Y si las personas no cambiamos, va a ser muy difícil cambiar las instituciones, que son las que van a educar. ¿Sí me hago entender? Entonces, por eso el Papa insiste que la transformación de la escuela pasa por la crisis de la persona. Si cambiamos nosotros, podemos lograr cambios en los muchachos. A mí me da risa que los maestros pretendemos que los muchachos cambien y que se porten bien. Pero cuando hacemos actividades con los maestros, ¿quiénes son los que llegan tarde? Los maestros. ¿Quiénes son los que más hablan? Los maestros. Pero si un alumno habla, lo regañamos. Si un alumno llega tarde, lo mandamos a rectoría. Si un alumno, ¿sí me hago entender? Entonces yo creo que volvemos que reignificar la profesión humana, y el Papa Francisco en un video que nos mandó al Congreso de Brasil en el 2016, él dice, para reignificar la profesión docente tenemos que volverla a humanizar, pero también, por favor, gobiernos, páguenle bien, porque los maestros ganamos mal. No sé si aquí ganen bien, pero eso es lo que dice el Papa, ¿no?